Y como les dije a todos los televidentes, pues tenemos un tema muy interesante esta semana. Cuento con la compañía de una licenciada en Derecho que ya ha sido parte de Encuentro Jurídico, es la licenciada Ángela Canahuate. Bienvenida. Muchas gracias, Yakaren, por la invitación. Buenas noches. Gracias. De nuevo, pues se hace parte de lo que es Encuentro Jurídico. Ángela Canahuate, siempre con los asuntos de familia hay temas muy interesantes. En esta ocasión la pregunta obligada es que si en una relación consensual, aún existiendo el adulterio por una de las partes en esta unión, o sea, por el hombre y la mujer, se pierden algunos derechos de lo que se conciben en algún momento en una relación matrimonial, pero de unión. Antes le decían unión libre y ahora lo estipulamos, lo ponemos como unión consensual. Se pierden los derechos. ¿Qué hace esa mujer que tiene 5, 6 o 7 años en pareja y que el hombre le es infiel? Ella lo descubre, ¿qué va a pasar? ¿Se va a separar? ¿Qué le toca? ¿No le toca? Vamos a ver cómo lo plasmamos. Bien. Esa parte. Para responder a tu pregunta, Yakaren, lo primero que tenemos que evaluar es qué se considera pareja consensual desde el punto de vista jurídico nuestro. Es la Suprema Corte de Justicia que ha establecido cierta posibilidad de adquirir derechos luego de tener una convivencia de común acuerdo entre dos partes sin estar, vamos a decirlo así, formalizada con el vínculo del matrimonio. Entonces, casualmente, uno de esos elementos que la Suprema Corte de Justicia ha establecido para que exista una pareja o comunidad de hecho sería precisamente la unión monógama entre las partes. Esto quiere decir que ninguna de las partes puede tener una pareja adicional, ni ninguna de las partes puede estar vinculada en matrimonio con una tercera persona, porque tan pronto esto ocurre, el vínculo jurídico que se ha creado por la vía jurisprudencial ya no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes una pareja consensual y uno de los dos está casado, y no ha disuelto formalmente el vínculo del matrimonio, ya para los fines jurídicos hay adulterio, aunque esa persona no conviva con su expareja. Lo mismo ocurre cuando una de las dos personas tiene un vínculo con otra tercera persona, aunque no exista un matrimonio. Al no haber una monogamia, o sea, una unidad, una pareja, una persona, un hombre y una mujer vinculados en una relación, entonces no puede establecerse que ese tipo de relación entra en lo que la Suprema Corte de Justicia ha establecido como unión consensual o concubinato, como fue definido en la sentencia. Esa sentencia a la que te hago referencia es una sentencia en la que una concubina exigió una indemnización por la muerte de su concubino. Entonces los tribunales de primer y segundo grado entendieron que ella no tenía derecho de accionar en justicia porque no era la esposa del difunto. Entonces la Suprema estableció las condiciones en las que el concubinato creaba derechos y decía que igual que la esposa, ella podía reclamar indemnización por la muerte de su concubino por eso, porque era una relación notoria, era monógama y no existía un vínculo matrimonial previo. Que son los elementos que ellos se exigen para que exista tal unión. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una pareja que está unida en vínculo matrimonial disuelve ese vínculo, hay unos elementos que limitan el acceso a los derechos según la ley 1306 bis que regula el divorcio, entre los que están el adulterio. Sin embargo, eso ya ha pasado a ser una normativa que, aunque está muy viva en lo que es la esencia o el sentir, sobre todo de los hombres dominicanos, de hecho y de derecho ha sido derogada, en el entendido de que, si bien es cierto, el adulterio es una causa que puede disolver el vínculo matrimonial, esa causa no puede ser derivada para disolver también el derecho que tiene la persona para acceder a los derechos patrimoniales. Entonces, independientemente de que haya sido por adulterio que se termine el matrimonio, no puede reclamarse esta causa para limitar los derechos de partición, ni siquiera para limitar los derechos de la guarda de los hijos que ocurría tradicionalmente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con las uniones del concubinato? No podemos hacer el mismo símil, porque es que simplemente si ha habido adulterio no existe la relación. Y al no existir, no puede generar ninguna vinculación jurídica.
Esto es algo que hay que verlo como la consecuencia de una situación jurídica que se está poniendo cada vez más en boga en nuestro país, que no estaría de más que abundáramos un poco más en las implicaciones socioeconómicas que tiene el tema del concubinato, no solamente cuando se disuelve, sino desde la misma formación del núcleo familiar y su desarrollo en el tiempo. Bien, me interesaría aclarar un poco, ya nosotros manejamos estos términos que son los siguientes: adulterio en primer lugar, en segundo lugar vamos a definir la parte de esa unión consensual, que la gente le decía unión libre o concubinato también, y hablar de esas situaciones socioeconómicas que son importantes dentro de lo que es esta relación consensual. Entonces, en primer lugar, vamos a ver un poquito más de cerca lo que sería el adulterio, lo que la gente le llama infidelidad en el argot popular de los dominicanos y de cualquier otra persona, obviamente. Bien, en este caso el adulterio lo que implica es que tú, teniendo una pareja formal, establecida, entonces tengas una pareja paralela. Entonces, ¿qué es lo que debemos establecer aquí? Que es la parte interesante. Cuando nosotros definimos jurídicamente los términos, si hay adulterio es porque existe una violación a uno de los derechos formales del matrimonio, que es la fidelidad. Si nos vamos al Código Civil, te dice que los cónyuges se deben fidelidad, asistencia mutua y también cohabitación. ¿Qué ocurre? Cuando hay adulterio es cuando uno de esos elementos se rompe. ¿Cuál elemento? El de la fidelidad. Pero ¿qué ocurre? En el caso de las uniones consensuales, se han transferido la fidelidad como parte de su existencia. O sea, no es una causa de ruptura del vínculo, es una condición para la existencia. Si no existe fidelidad, no existe el vínculo consensual y no existe el concubinato. Si no existe el concubinato, entonces no puede generar derechos. O sea que es mucho más grave la sanción que si hubiese un matrimonio formal. Eso por un lado. Entonces tú me dirás, pero ¿cuál es la situación que se da con estas parejas que están actualmente conviviendo? Ocasionalmente puede que una de las dos parejas sea infiel, entonces no conviene ni siquiera hacer referencia a ese episodio para tú entonces tratar de buscar la causa de la disolución, porque eso es lo bueno. Como no hay un vínculo formal, no hay un escrito tampoco, o sea, aquí, aunque en Francia se han puesto de acuerdo los pactos civiles de convivencia, en nuestro país todavía esos pactos no generan el derecho que generan en Francia, porque aún tenemos la imposibilidad, según el derecho civil, de pactar sobre el estado civil de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo no tengo un vínculo jurídico creado en este caso por un contrato entre las partes, entonces no puedo alegar causa de disolución. Ahora bien, ¿qué va a decir el cónyuge que se siente afectado? En este caso, perdón, el concubino que se siente afectado. No existió vínculo de concubinato, por lo tanto, la persona no tiene ningún derecho a reclamarme partición de bienes, por ejemplo, porque todo se reduce al derecho patrimonial en este caso. No hay vínculo, no hay calidad. Y un juez te va a decir, como no se dieron las condiciones para que existiera el concubinato, porque una de las partes no tenía una relación exclusiva con la otra, no existe masa común, la demanda en partición resultaría inadmisible. Pero ¿cómo un juez puede determinar que en este tipo de unión, que es muy común, ya eso me obliga también a hacerle otra pregunta más adelante? La gente dice, bueno, yo me voy a juntar, como decimos los dominicanos, me voy a juntar con esta persona, vamos a vivir juntos, y ya cada quien, cuando decidamos separarnos, pues cada quien se va por su lugar y no pasa nada. También decidimos, no me voy a casar por la iglesia, porque un matrimonio ante Dios es lo que nosotros entendemos, o no voy a casarme formalmente ante un oficial de Estado civil porque él no determina qué es lo que me unió. O sea, ya la gente está muy abierta a lo que es la relación de pareja. Entonces, ¿a eso le da pie a que vaya en desventaja a la mujer ante el hombre, o a que todas las uniones se hagan de manera tal de que ya no existan los matrimonios de manera formal? Bien, te diré que en este caso hay una desprotección con relación a la persona. Pero a ambas personas. A ambas personas. Okay. Ahí lamentablemente va a tener la mejor parte el que tenga mayor sagacidad.
Yo lo que les recomiendo a los clientes cuando están en unión libre es que cuando adquieran cualquier cosa lo pongan a nombre de los dos, porque entonces tú no vas a exigir tu derecho patrimonial por la vía de la disolución de la unión consensual, sino que lo vas a hacer por la vía del derecho ordinario. Somos copropietarios y como copropietarios tenemos que partir. El certificado de título de propiedad está a nombre de los dos. El certificado de la matrícula está a nombre de los dos. Los bienes que se adquieren dentro del hogar, entonces simplemente se van facturando y se van guardando las facturas. Lamentablemente hay que hacerlo de esa manera. Pero ¿qué persona hace eso ahora? Déjame comprar una nevera y yo voy a guardar esta factura y él va a guardar una factura y así. O sea, cuando tú te enamoras no estás pendiente de ese tipo de situaciones tan banales. Bien, el problema es que, como te decía anteriormente, tenemos que ver las implicaciones socioeconómicas. ¿Cuáles son las implicaciones socioeconómicas de tú tener un matrimonio y cuáles son las implicaciones socioeconómicas de tú tener una unión libre? Y aquí vamos a alejarnos un poquito de lo que es el sentimentalismo. Cuando tú tienes un matrimonio, tú tienes todo un aparato jurídico detrás de ti que respalda esa unión y la defiende. Los derechos de ambas partes, tanto de la esposa como del esposo. Tú tienes unos regímenes matrimoniales, tú tienes unas cláusulas civiles que te dicen que cuando no existe un régimen elegido por las partes, se va a aplicar el que la ley establece, que es la comunidad legal de bienes, y tú simplemente tienes que establecer que existe un vínculo matrimonial. ¿Qué ocurre en los casos de unión consensual? No tenemos todavía una legislación que te ampare. Entonces hay que hacer uso de las herramientas del derecho común para poder proteger a ambas partes, no solamente a una, sino a ambas partes, para cualquier situación. Si vas a incluir a tu concubina en el seguro, no basta declarar que tu concubina es fulana de tal. Tú tienes que llevar un acta de declaración de convivencia. Que consta de que es con la persona que tú estás conviviendo en ese momento, entonces te la incluyen en el seguro. Si tú estás casado, simplemente tienes que ir y presentar tu acta de matrimonio. Si tú vas a declarar un hijo con tu pareja, que tuviste con tu pareja sentimental en concubinato, si él no va a hacer el reconocimiento, el caballero, si no va a hacer el reconocimiento, no va a salir con el apellido de él. Tiene que hacer la declaración y el reconocimiento. Sin embargo, cuando estás casada, llevas el acta de matrimonio y ya le ponen el apellido de tu esposo al niño. Entonces, son una serie de elementos que, si bien es cierto, la sociedad ha ido avanzando en cuanto al ejercicio de las libertades, de yo puedo unirme con quien yo quiera, el sistema jurídico no ha respondido con la misma medida. Entonces, eso deja en una situación de desamparo, no generalmente a la mujer, pero a ambas partes. Al hombre también en su momento lo puede dejar en una situación de desamparo. Por ejemplo, una dama está casada, se separa de su esposo, no se divorcia, por una condición que muchas veces la gente lo deja al tiempo, simplemente lo deja en el olvido o simplemente no tiene los recursos económicos para costear el procedimiento. No se divorcia ella ni se divorcia su marido. Esa dama se une en concubinato con un caballero. Ahí el lesionado es el caballero, no la dama. Porque ¿qué ocurre? Que si en un momento se separan y este caballero va a reclamar partición, lo primero que va a salir es el acta de matrimonio. Y como había un matrimonio preexistente, aunque ese concubinato tenga 20 años y hayan fomentado todos los bienes que existan en el patrimonio común, no existe para los fines jurídicos ese patrimonio común. ¿Por qué? Porque hay un matrimonio anterior. Entonces los bienes que ella ha fomentado con su pareja actual, aunque tengan 20 años, a quien le corresponde la partición y a su esposo, jurídicamente válido, que sería el que figura en el acta de matrimonio. Entonces ahí el caballero es afectado. Antes de continuar con este tema tan interesante de la noche de hoy, vamos a ir a una breve pausa comercial, no sin antes pues darle las gracias, licenciada, a Colate Restaurant. Estamos ubicados en la Max Enrique Ureña, esto es en Piantini, un ambiente muy acogedor para cumpleaños, para almuerzo, desayunos, cenas. Aquí lo van a tratar de la mejor manera en todas esas actividades, hasta cumpleaños. Y si Encuentro Jurídico está aquí esta noche, pues es que da para mucho más. Así es. Vamos a una breve pausa comercial, en breve mucho más, en compañía de este segundo encuentro con la licenciada Ángela Canaguate. Regresamos. Cuando nos unimos, todo el mundo está feliz, está en esa etapa de enamoramiento y todo está perfecto. Pero cuando nos separamos,
queda en el ser humano esa sensación de decir, a esta persona que me está haciendo daño, yo no le voy a dar la mitad de lo mío.